Hablaremos de diencéfalo. El diencéfalo es la estructura o la región central del cerebro que está constituido por el conjunto de las estructuras nerviosas organizadas en torno del tercer ventrículo. A su vez, separado del telencéfalo por una estructura llamada la cápsula interna. El diencéfalo está constituido por tres estructuras fundamentales que son el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo, encontrando también una estructura que hace parte del tálamo que se llamaría el epitálamo. Epitálamo, como veremos en un momento, es una palabra que tiene una raíz latina que significa cama o lecho. Estas estructuras entonces están conformando lo que se llama el diencéfalo. Este diencéfalo, como les indicaba anteriormente, está conformado por las estructuras que están alrededor del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una estructura fundamental del cerebro que se encarga y es responsable de la producción de líquido cefalorraquídeo y tiene la forma de un embudo muy estrecho en sentido transversal, que lo estaríamos viendo acá. Esta forma de embudo es la que le permite hacer el drenaje respectivo para los diferentes ventrículos laterales y cuarto ventrículo. Aquí encontraríamos el agujero de Monroe, y en la parte inferior lo encontraríamos conectando con el cuarto ventrículo. Este tercer ventrículo tiene techo, tiene paredes laterales, paredes posteriores y suelo. El techo está representado únicamente por la lámina ependimaria, que encontraríamos acá. La lámina o la tela coroidea superior corresponde a la lámina ependimaria, que sería el techo del tercer ventrículo. Los plexos coroideos entonces son los que permiten drenar el líquido cefalorraquídeo a este tercer ventrículo, que encontraríamos entonces aquí en una vista anterior. Esto en cuanto al techo. En cuanto a la pared posterior estaría entonces conformada por una inclinación o una estructura oblicua hacia abajo y hacia adelante, formada por las glándulas pineal y las comisuras avendular y posterior, que encontraríamos acá. La comisura avendular superiormente a la glándula pineal y la comisura posterior. Esta glándula pineal, como vemos aquí, es un abultamiento glandular del tamaño de un garbanzo pequeño. Ahí se encuentra entonces en la pared posterior del tercer ventrículo, la glándula pineal. Esta se une por su parte superior a la lámina ependimaria mediante el labio superior y hacia abajo a la lámina cuadrigémina del mesencéfalo a través de un labio ventral. En el espesor del labio dorsal se encuentra entonces, como les indicaba anteriormente, la comisura avendular. Por su parte, el suelo del tercer ventrículo se extiende desde el orificio del acueducto cerebral, acá, hasta las estructuras que se encuentran en la región del rombo hipotalámico. Hacia adelante entonces se encontraría más ventral del hipotálamo y hacia atrás el espacio perforado posterior. Esto estaría conformando el suelo del tercer ventrículo. Asimismo, entonces encontraríamos lateralmente al tercer ventrículo una estructura muy importante, de la cual vamos a hablar a continuación, que se llama el tálamo. Como les indicaba anteriormente, el tálamo es una estructura llamada así porque tiene forma de lecho. Los anatomistas le dieron este nombre porque anteriormente se les decía al tálamo
al sitio donde los esposos consumían su matrimonio el día de las bodas. Entonces, el tálamo estaría formando gran parte de las paredes laterales del tercer ventrículo y es una de las estructuras más importantes del diencéfalo. Aquí en este corte estaríamos viendo el tálamo como una región que se encuentra adherido al tálamo del otro lado a través de una estructura que se llama la adherencia talámica. Es una estructura que en sentido anteroposterior es alargada, que la parte posterior se encuentra compuesta por una zona ancha que sería la zona llamada el pulvinar, y en la parte anterior se encontraría mucho más delgada. Este pulvinar significa el término pulvinar, el reposadero, el recostadero o la almohada del tálamo, por eso se llama así, pulvinar. Entonces, el pulvinar constituiría la parte posterior del tálamo, que a su vez conforma la parte o la pared lateral del tercer ventrículo. Como les indicaba anteriormente, el tálamo se encuentra dividido por una serie de estructuras que lo separan en tres regiones, que serían la región anterior, la región medial y la región lateral. Esta estructura es una estructura que se llama la lámina medular. Aquí podemos ver un ejemplo. Los anatomistas modernos comparan a los tálamos con una papaya. ¿Por qué? Porque la porción posterior es más gruesa, la porción anterior es más delgada y se encuentra entonces separada por esa región que estamos diciendo que se llama la lámina medular, que se bifurca en su parte anterior y da estas tres regiones grandes del tálamo, que serían la región anterior, la región medial y la región lateral. Medialmente encontraríamos entonces el tercer ventrículo y al lado contralateral encontraríamos el otro tálamo con sus mismas estructuras que se forman a partir de dicha lámina medular. Entonces aquí encontraríamos la porción medial, porción lateral, porción anterior. Y posteriormente entonces encontraríamos lo que llamamos el pulvinar, que como les indicaba ahora significa techo. Entonces este tálamo es un conjunto nuclear muy voluminoso, o el más voluminoso del diencéfalo. Es una estructura entonces que se encuentra en los flancos del tercer ventrículo. Es una estructura que tiene cuatro superficies: una superficie dorsal, una superficie ventral que es por abajo, una superficie lateral y una superficie medial. Estas superficies entonces son las que permiten la entrada y salida de fibras, porque el tálamo sirve como una estructura que sirve como interconexión entre conexiones de la corteza cerebral y conexiones de la médula y del bulbo raquídeo. Una vez dividido el tálamo en esta región, encontraríamos que hay una lámina interna medular que genera estas regiones, que a su vez se subdividen en otras regiones para generar unas estructuras fundamentales que sirven como núcleos y que se llaman núcleos de las regiones o territorios anterior, medial y lateral. A su vez, el territorio lateral, que sería este, encontrando la estructura así, se subdivide en varias regiones que serían la región lateral dorsal y la región
lateral ventral. El subgrupo del territorio lateral, llamado subgrupo dorsal, tiene tres regiones, que serían la región lateral dorsal, la región lateral posterior y la región pulvinar, que aquí ya lo encontramos marcado. Y en el territorio subgrupo ventral encontraríamos el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. Y posteriormente encontraríamos entonces dos estructuras marcando la región posterior, que serían el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, que estas dos estructuras tendrían funciones, en el caso del cuerpo geniculado lateral, funciones en los centros visuales, y el cuerpo geniculado medial en los centros auditivos. Entonces esta sería la división del tálamo: una región anterior, una región medial, una región lateral, que a su vez está dividida en lateral dorsal y lateral ventral. La lateral dorsal estaría entonces, o la dorsal estaría dividida en lateral dorsal, núcleos laterales dorsales, núcleos laterales posteriores, núcleos del putamen, perdón, del pulvinar, y en la inferior estaríamos encontrando el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. Estas serían entonces las divisiones del tálamo, que ya veremos con detenimiento a continuación. Vamos a hablar del territorio anterior. Entonces, estaríamos encontrando aquí, antes de hablar del territorio anterior del tálamo, que el tercer ventrículo se encuentra superiormente constituido por el fornix, que sería este. Fornix. Lateralmente encontraríamos los núcleos de la base. Allí encontraríamos el putamen, el globo pálido, e inferiormente encontraríamos el tracto óptico. Y en la región inferior, el subtálamo. Que es mucho más inferior al hipotálamo. Aquí encontraríamos el área hipotalámica. Y lateralmente a los ventrículos laterales, que serían estos, encontraríamos el núcleo caudado. Y superiormente el cuerpo calloso, que conecta a los dos hemisferios cerebrales. Esta sería más o menos la estructura del tercer ventrículo, para entender entonces los tálamos. Aquí encontramos el tálamo, los tálamos lateralmente, la porción medial, la porción lateral, la porción anterior. Pues el territorio anterior del tálamo, formado a partir, nuevamente le repito, de la lámina medular interna, que se bifurca anteriormente, está formado por conexiones recíprocas. Una conexión recíproca del territorio anterior con una estructura que se llama el tracto mamilo talámico, que es responsable de conectar la región o el territorio anterior del tálamo con el núcleo del cuerpo mamilar del hipotálamo. Esta estructura nerviosa, llamado tracto hipotalámico, lleva y trae eferencias desde el territorio anterior del tálamo hacia el cuerpo
hacia el núcleo del cuerpo mamilar del hipotálamo. Es una estructura muy importante, dado que esta conexión es necesaria para poder llevar la información proveniente de la corteza límbica. A su vez, la estructura lleva aferencias y eferencias de dicha corteza límbica a través del fascículo del cíngulo. Esta corteza límbica está conformada por los giros singular y parahipocampa. Hipocampal también permiten que se llegue la información procedente desde la corteza prefrontal, que tiene componente emocional, es decir, de la región ventral de la corteza frontal. Igualmente lleva aferencias y eferencias, es decir, lleva conexiones recíprocas desde el hipocampo, por lo cual podemos decir que esta estructura es una estructura muy importante en la transmisión o la interpretación de las emociones, sobre todo en las emociones relacionadas con el temor, con el miedo, con las experiencias negativas. Lleva eferencias o recibe eferencias desde las fibras colinérgicas procedentes de los núcleos basales del prosencéfalo, que a su vez provienen del tronco del encéfalo y que son encargadas de una actividad muy importante, que es regular los estados de atención y vigilia. Asimismo, los núcleos anteriores son funcionalmente integrados al sistema límbico y, como les indicaba, son responsables de la memoria, de fijación y conducta emocional. Así que aquí es la responsabilidad de las emociones, lo cual es muy importante para nuestro comportamiento como seres humanos y como personas que tenemos un cerebro emocional. Esto entonces sería el territorio anterior del tálamo. Vamos entonces a continuación a hablar de otro territorio, que sería el territorio lateral. Para entender el territorio lateral, entonces vamos nuevamente a recordar estas estructuras. Contaríamos aquí entonces la región anterior. Ya les había dicho cómo se dividía el territorio lateral. Se subdividía a su vez, esto es una cara lateral, en la región o el subgrupo ventral. Primero vamos con la región ventral, la ventral anterior. Entonces, la región ventral anterior viene siendo atravesada por el tracto mamilotalámico que les mencionaba anteriormente, que procedía de la región anterior o del territorio anterior. Ese tracto mamilotalámico pasa por allí, pero allí no hace conexiones. Una de las funciones de esta región es la de regular la motilidad automática y postural, así como los movimientos oculares. Son funciones de esta región ventral anterior. Allí están haciendo eferencias el complejo pálido interno de la porción reticular de la sustancia negra, y estos son aferencias inhibidoras que provienen de allí. Asimismo, esta región está realizando o recibiendo eferencias de la corteza prefrontal, del área premotora, recordemos dónde queda el área premotora, y de los campus ocular frontal de ambos lados, respectivamente. Entonces, estamos viendo cuáles son las estructuras que hacen aferencias allí, para entender cuál es la función del subgrupo ventral.
Ahora vamos entonces con el siguiente subgrupo, territorio anterior, ventral anterior, y aquí tendríamos el ventral lateral. Entonces en el ventral anterior llegamos al... El núcleo ventral lateral está generando eferencias, en primer lugar, a la corteza motora frontal, al área motora primaria y motora suplementaria. Estas son las aferencias. Estás recibiendo eferencias del cerebelo. Las eferencias del cerebelo provienen de los núcleos cerebelosos profundos contralaterales o por sinapsis previa en el núcleo rojo cerebelo. Entonces en el cerebelo están los núcleos cerebelosos profundos contralaterales y también eferencias de los ganglios basales. Función importante es la regulación de los movimientos corporales. Aquí en estos ganglios basales encontraríamos el complejo pálido interno, la sustancia negra reticular. Gran importancia de esta estructura aquí en la regulación de los movimientos corporales. Entonces estamos en el ventral lateral. Ahora procedamos a hablar de la región que nos falta del territorio lateral ventral, su territorio ventral, que sería el ventral posterior. Nuevamente vemos estamos acá. Acá. Este sería el ventral posterior. En el territorio ventral posterior estamos encontrando eferencias a la corteza somatosensorial primaria. Somatosensorial primaria, así como al opérculo parietofrontal insular, la ínsula anterior. Acá estaría. Esas tres aferencias desde este núcleo ventral posterior hacia la corteza somatosensorial primaria, hacia el opérculo parietofrontal y hacia la ínsula del cerebro. Entonces, una de las funciones importantes en esta región, particularmente en la ínsula, es la transmisión de la percepción gustativa, que procede a su vez
Entonces, a continuación hablamos del subgrupo dorsal. El subgrupo dorsal estaría incluyendo de igual forma los núcleos lateral dorsal, lateral posterior y pulvinar. Les recuerdo que la palabra pulvinar proviene de almohada, es decir, la almohada del tálamo. En el caso del lateral dorsal, el lateral dorsal tiene interconexiones con el anterior, generando entonces información que va hacia el sistema límbico, muy importante en las emociones. En el caso del lateral posterior y el pulvinar, ambos llevan información hacia las áreas asociativas de la región parieto-temporo-occipital. Reciben información tanto de los centros visuales que proceden del colículo superior y de la retina, como del cuerpo geniculado lateral, que recordemos que es una región muy importante para la información visual procedente del quiasma óptico. La palabra geniculado significa que tiene nudos o nudoso, eso es la raíz de geniculado, para que no lo olviden, es decir, una región nudosa. Por eso aquí vemos el nudito, cuerpo geniculado lateral, que lleva información hacia el pulvinar, al igual que la información que procede del sistema espinotalámico, espino retículo talámico, que es responsable de la transmisión de estímulos dolorosos. Esa es la implicación del subgrupo dorsal. Muy importante entonces, tanto a nivel de la información emocional como de la información asociativa de la región parieto-temporo-occipital. Ahora entonces, y por último, veremos la última región que nos compete, que es la región dorsomedial. Aquí encontramos entonces los diferentes núcleos: lateral posterior, lateral dorsal, anterior, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior lateral, de aquí ventral posteromedial, y esta grande que es la dorsomedial. Esta región dorsomedial entonces es importante porque lleva información en dos vías de señalización, es decir, interconexiones con el lóbulo parietal en las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, así como con los centros oculomotor frontal, que corresponde al área 8, y con las formaciones límbicas, corresponde al área entorrinal y a la amígdala. Este dorso lóbulo o esta región dorsomedial está muy relacionada con el desarrollo del lóbulo frontal, por eso tiene un papel supremamente relevante en la vida emocional, al igual que ocurre con la región anterior y con la región de los núcleos laterales dorsales. Es muy importante en el control de la vida emocional, en la ansiedad, en la repercusión emocional del dolor. De igual forma, recibe información procedente del globo pálido interno,
y de la sustancia negra reticulada, que permite la adquisición de nueva memoria y la integración de señales sensoriales. Todos estos circuitos asociativos córtico-estriados. Entonces, los circuitos asociativos córtico-estriados permiten que esta información vaya del globo pálido interno y la sustancia negra articulada hacia la región dorsomedial del tálamo, que a su vez tiene relación directa con la vida emocional por su conexión con los lóbulos parietales y con el lóbulo oculomotor frontal. Entonces, esto es lo más importante de las diferentes regiones del tálamo dentro del control y el relevo neuronal con diferentes partes, tanto de las vías procedentes de la médula como con las vías que van y vienen hacia la corteza cerebral. De igual forma, como les indicaba anteriormente, el metatálamo está conformado por el cuerpo geniculado lateral y por el cuerpo geniculado medial, que respectivamente están siendo responsables de la información visual y de la información auditiva. Muchas gracias, eso es todo por